¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Quiero darle la bienvenida a todos a esta nueva temporada de Camino Podcast. Ya estamos en la 4ª temporada y estoy muy contento por esta nueva temporada. La verdad es que las temporadas que han pasado me han encantado. Los episodios han sido muy buenos episodios, muy buenos libros, muy buenos invitados, excelentes conversaciones. Así que muchas gracias a todos los que han venido. Gracias a todos los que han venido aquí al podcast y nos han compartido de sus experiencias, de su conocimiento. Muchas gracias a todos los invitados y gracias también a aquellas personas que han estado compartiendo el podcast. Muchas gracias a aquellos que nos hacen el favor de compartir los episodios, los que los comparten ahí en sus redes sociales, los que lo comentan. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos y gracias también a aquellos que comparten el contenido que hacemos en redes sociales. Si tú no nos sigues en las redes sociales del podcast, por favor síguenos. Estamos en Camino Podcast en Instagram y Facebook. La verdad es que nos ayuda mucho cuando la gente nos sigue, comenta, reacciona al contenido que creamos ahí. Y pues nada, estoy muy contento por esta nueva temporada, así que bienvenido a la 4ª temporada de Camino Podcast. Y bueno, en esta ocasión, como ya leíste en el título del episodio, no estoy solo. Hoy nos acompaña una amiga del podcast, porque esta ya es su segunda aparición aquí en Camino Podcast. Hoy nos acompaña Verónica Aranda. ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Hola, Ezequiel, muy bien. Gracias por la invitación nuevamente. Claro que sí. De hecho, tú estabas invitada a la otra temporada, nada más que ya no nos pudimos coordinar, pero qué bueno que ahora nos pudimos coordinar para esta temporada. Y qué mejor que empezaras la 4ª temporada de Camino Podcast. La verdad es que no podíamos empezar con una mejor invitada. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, para aquellos que no te conocen, a lo mejor que no son de nuestra comunidad en la iglesia, porque ya eres súper conocida, pero si alguien fuera de nuestra comunidad no te conoce, ¿nos podrías platicar un poquito acerca de ti? ¿Quién eres? Sí, pues sí, mi nombre es Verónica Aranda, tengo 34 años, soy mamá de 3 varones, los niños más hermosos del universo, me tocaron a mí. Y tengo el gran privilegio de ser esposa del pastor principal de nuestra iglesia, Avivamiento de Amor, o Iglesia AVA, el pastor Ismael Peña. Pues me dedico ahora sí que a mi hogar, a mis hijos, y en la iglesia tengo la bendición de servir con las mujeres, en tanto grupos comunión como en las reuniones generales de AVA Mujeres. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, Vero, por aceptar la invitación. Bueno, les platico a las personas que a lo mejor este es su primer episodio acerca de la dinámica del podcast, ¿no? En este espacio hablamos de libros, entonces cada episodio tomamos un libro nuevo y comentamos acerca del libro. No es nuestra intención hablar de todo el libro, así que no creas que porque ya escuchaste este episodio ya leíste el libro. No ha pasado, no es un audiolibro. Nuestra intención es tomar algunos capítulos o hacer unas observaciones del contenido del libro. Le platicaba a una de las invitadas, porque como que se puso medio nerviosa cuando la invité. Le dije, no te preocupes, o sea, el corazón de este espacio es la plática. O sea, no necesariamente es como que, ¿cuánto aprendiste del libro? No, simplemente, ¿qué opinión tienes ahora acerca del tema después de que leíste el libro? Entonces, esta es la dinámica del podcast. Nosotros hablamos de los libros y hablamos del contenido o hablamos del tema el tema del que está descrito en el libro. Bueno, en esta ocasión, Vero nos sugirió un libro muy bueno, buenísimo. Creo que este ya es el segundo libro que hablamos de esta autora. Y el libro se llama Nadie como él. El autor es Jen Wilkin. Pero platícanos un poquito de tu experiencia con el libro. ¿Cómo fue que lo conociste, que lo conseguiste y cuál fue tu impresión? ¿O por qué lo conseguiste? ¿Por qué lo compraste? ¿O por qué lo decidiste leerlo?
Ok, pues lo que hace más especial el libro es que no lo compré, me lo regalaron. Pensé que así me lo robé. Me lo regalaron en la mejor librería, ¿verdad? De Mexicali. Fue una de mis mejores amigas, mi amiga Liz. Saludos hasta Texas, porque ya la tengo lejos a mi amiguita. Pero me regaló este libro en mi cumpleaños. La verdad, la primera impresión fue, me emocioné mucho porque me gustan mucho los libros y pues ciertamente le atinó, ¿no? Entonces fue un regalo que iba a apreciar mucho. Pero aparte, la portada me encantó a mí. La portada es de las más bonitas que he visto, yo creo, en los libros que he leído. Y no sé, el color, la portada, el diseño, dije, ay, no, qué súper bonito. Obviamente ya cuando veo el título, también el subtítulo, pues me llamó mucho la atención. Sí tenía pues una expectativa, ¿no? De seguramente lo voy a disfrutar, pero la verdad es que cuando terminé el libro, no creí yo que fuera literalmente como a cambiar mi perspectiva de Dios o a marcarme tanto que hasta el día de hoy lo que el libro me dejó me sigue marcando, o sea, sigue conmigo. Así que sí es de mis libros favoritos. ¿Este libro lo leíste tú sola? ¿Lo leíste como una lectura personal? Lo leí yo sola y conforme lo fui leyendo, como cada capítulo tiene preguntas al final, los libros que son así me gustan mucho para llevarlos en grupos porque facilita mucho el diálogo, ¿no? Entre las que lo estamos leyendo. Entonces, estábamos por iniciar una temporada de grupos comunión en nuestra iglesia y acostumbramos llevar libros, ¿no? Que estudiamos juntas. Entonces, pues consideré que era el libro indicado. O sea, aprender sobre Dios, sobre su carácter, sus atributos. Creo que era algo muy necesario y la verdad es que sí fue de mucha bendición. Cuéntanos un poquito así de cómo fue el recibimiento de un material así, porque es como que teología pura, hablar de los atributos de Dios. De hecho, cada capítulo del episodio es un atributo de Dios, ¿no? Y tiene sus nombres así como su terminología teológica, ¿no? Inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, o sea, el infinito. O sea, tienen muchas terminologías así como tecnicismos teológicos. Palabras complicadas. Ajá. ¿Cómo fue el recibimiento en los grupos de mujeres? Porque no solamente lo llevaste, o sea, no solamente fue tu grupo, ¿no? Sino los grupos de mujeres de toda la iglesia. Sí. Yo creo que en esa temporada eran aproximadamente unos, no sé, 7 grupos de diferentes, o sea, mujeres de diferentes edades, estados civiles, temporadas y la verdad es que fue de mucha bendición. La autora, Dios le dio mucha gracia y sabiduría para explicar la profundidad de cada atributo, que como dices, sí son palabras hasta difíciles, ¿no? A veces hasta de mencionar o que pensamos que no estamos familiarizadas con ellas al momento de hablar o de comunicarnos, pero cada capítulo es tan claro que nos llenó de asombro y eso es como el propósito de la autora al escribir este libro, que conozcamos más a Dios y su carácter y que el resultado de eso fuera que nos asombremos, ¿no? de Dios, de su gracia, de su carácter. Y te puedo decir que por testimonio de los grupos, de lo que cada líder de grupo mencionó y todo, eso fue. El resultado fue que nos enamoramos más del Señor, que nos asombramos más de Él al conocer quién es Dios y quiénes somos nosotras, ¿no? Al ser conscientes de nuestras limitaciones, nuestras debilidades y al mismo tiempo de contemplar su grandeza y su majestad. ¿Cómo manejas o cómo se manejan en los grupos de mujeres o cuando van a elegir un material con qué llevar, qué ver, ¿no? Porque a veces se tiene la idea como que lo que la gente necesita, o en este caso las mujeres, porque es el grupo que tú diriges, las mujeres lo que necesitan son cosas prácticas, son cosas del día, la comunicación, cómo resolver problemas en el matrimonio, los hijos, pero tú decidiste que entre todas llevaran un estudio bíblico acerca de los atributos de Dios, ¿no? ¿Qué balance hay ahí entre decidir llevar temas así teológicos y qué impacto tiene en la vida cotidiana o que
en vez de llevar este tipo de temas, se lleve como que temas más prácticos. Uh-huh. Yo creo que hemos optado por materiales que estén 100% centrados en la Biblia, en el Evangelio, en el carácter de Dios, porque conocer este conocimiento es suficiente para afectar todas nuestras áreas, ¿no? Okay. Nuestro conocimiento de Dios se ve reflejado incluso en nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos, o sea, es aquello que creemos, se van a ver reflejado después en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Pero si atendemos quizá la situación de la vida práctica solamente como algo muy superficial, pues no, nuestro corazón no va a ser transformado como solamente la palabra puede hacerlo. Y como a lo mejor voy a sonar muy repetitiva, pero de verdad creo que cambia mucho el hecho de fijar tus ojos en Dios, fijar tus ojos solamente en la persona de Dios, en su carácter, en su grandeza, en su majestad, y todo lo alrededor pierde valor. Que si hacemos al revés, si fijamos nuestras cosas en las circunstancias, en los problemas, no sé, a lo mejor entre mujeres, ¿no? Como los temas de los hijos, del esposo, e ignoramos a Dios, e ignoramos su grandeza y su majestad, su soberanía, pues perdería como influencia, ¿no? Porque vamos a estar más enfocadas en lo superficial o en lo que realmente es limitado. Entonces, creo que ese es el camino correcto de la vida cristiana, poner nuestros ojos en Dios, en su palabra, y eso es suficiente. Todas las demás áreas ya se ven afectadas por ello. Sí, como que en nuestra vida práctica se ve o debemos como interpretar nuestra vida cotidiana a través de quién es Dios, qué es lo que nos quiere enseñar. De hecho, o sea, todo lo que fue creado nos apunta a Dios, ¿no? Incluso nuestras necesidades, todo nos lleva a Dios. Entonces, nos perderíamos del fondo por atacar la forma cuando decimos, la gente necesita saber de cosas cotidianas o cosas prácticas, pero nos olvidamos del fondo, ¿no? Lo que decías. Sí. O sea, si no atacamos el corazón del problema, que es nuestra necesidad de Dios, entonces estar viendo cosas, entre comillas, prácticas, nos va a perder del fondo. Bueno, para hablar acerca ya del contenido del libro, decíamos que el libro habla de atributos de Dios. De hecho, los teólogos dividen los atributos de Dios, es decir, esas características con las que se define a Dios, como en dos categorías. Bueno, dependiendo del teólogo o del enfoque, se puede dividir en otras categorías, pero comúnmente la gente o los teólogos dividen los atributos de Dios en dos categorías: atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿no? Comunicables, decimos aquellos atributos que se comparten entre Dios y los hombres, como tener misericordia, como ser amorosos, pero hay atributos que definen a Dios como Dios. O sea, son aquellas características que Dios tiene que ningún otro ser tiene. Entonces, este libro se enfoca en eso: atributos incomunicables de Dios, o aquellas cosas que hacen a Dios ser Dios, o aquellas cosas que hacen diferente a Dios de nosotros, ¿no? Por eso se llama el libro Nadie como Él. Nadie es como Él. Y algo el primer atributo con el que inicia la autora es que Dios es infinito. ¿Nos podrías así decir como a grandes rasgos qué quiere decir que Dios es infinito? Sí, decir que Dios es infinito es que Él es un Dios sin límites, que no tiene límites. Y cada capítulo menciona cómo es Dios y cómo somos nosotras, ¿no? Y por qué eso es algo bueno. Y aquí dice, Dios es infinito, o sea, es un Dios sin límites, y nosotras somos seres limitados. Nosotras sí tenemos límites. De hecho, la autora comienza ese capítulo con un ejemplo de desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos nos miden cuánto pesamos, cuánto medimos, todo medimos. De hecho, al ser humano le encanta medir, ¿no? Porque es una manera de sentir que tenemos el control también. Medimos a las personas, medimos, no sé, al hacer un platillo de comida, los ingredientes, medimos la velocidad en la que vamos manejando, medimos el tiempo, todo medimos. Realmente, cuando digo medimos a las personas, medimos hasta como su manera de, creo que lo dice aquí, como qué tan dignos de confianza son, o qué tan
qué tan cercano lo puedo tener yo, ¿no? O si quiero que sea de las personas, de mis cercanos o simplemente uno conocido. Nosotros medimos y juzgamos, ¿no? Evaluamos el carácter de la gente. Entonces medimos todo el tiempo, pero nos topamos con alguien que no podemos medir, que es Dios. O sea, Él es un Dios que no podemos medir y la Biblia habla mucho de eso, mucho, pero en especial el Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. La palabra inescrutable significa que no se puede medir. O sea, se me hace interesante eso que dices. Como que el ser humano tiene esa necesidad de medir. Como esa necesidad de... O sea, el poder medir o la capacidad de medir a veces nos da esa sensación como de seguridad o de control. Como si pudiéramos... medir los riesgos de algo. Hoy te decías la confianza, si alguien puede depositar nuestra confianza. Creo que esas necesidades que tenemos son simplemente el cuerpo o el ser humano o el alma del ser humano buscando a Dios. Esa necesidad de poder sentir seguridad, sentir control, seguir confiando. Es el alma del hombre buscando a Dios, pero caemos en el error el error de la mentira del Edén cuando creemos que nosotros podemos medirlo todo, incluso medir a Dios. Cuando creemos que nosotros podemos ser como Dios, porque Dios sí puede medir las cosas. O sea, Él no puede ser medido porque Él es inescrutable, pero Él sí puede medir las cosas. Nosotros no. O sea, nosotros somos contrarios. O sea, nosotros sí podemos ser medidos, pero Dios no puede ser medido. Pero cuando nosotros tratamos de medir las cosas es nuestro corazón creyendo en la misma mentira del Edén, el que queremos ser como Dios, ¿no? Sí, también menciona mucho los límites, o sea, como los límites, digo, nosotros somos seres limitados y aún en la vida vemos que hay límites para todo, ¿no? Pero desde el Génesis vemos cómo Adán y Eva cruzaron el único límite que tenían, el único límite, la única prohibición, por así decirlo, la cruzaron. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza siempre quiere cruzar los límites, siempre quiere, la autora lo menciona así como pasarse de la raya, ¿no? Y podemos confirmar, no podemos decir como, ay, pues Adán y Eva, ¿no? Que se pasaron. Desde que somos niños cruzamos, ¿no? Como los límites que nuestros padres nos ponen o no sé, vamos conduciendo nuestros carros en el tráfico y queremos cruzar los límites también de pasarnos los altos o el límite de la velocidad. Siempre vemos como hasta dónde podemos a veces llegar o esta pregunta tan común, ¿no? A veces en las iglesias de ¿hasta dónde puedo? ¿Hasta cuándo? O ¿qué tanto es pecado y qué tanto ya no es pecado? O sea, siempre estamos ¿qué tanto como... puedo hacer, no? Para que sea pecado o para que deje de serlo. Entonces siempre estamos como con esta, como resistiéndonos, ¿no? A los límites, pero pues lo podemos ver desde el Génesis, ¿no? La consecuencia de cruzar los límites que Dios nos puso, pues ahora sí que nos colocó en la posición en la que estamos ahora, ¿no? Como naturalmente o sin Cristo, pues perdidos, alejados de Dios, y los límites son buenos. El que nosotros seamos limitados también son buenos. Algo que me encanta ver en esto, cuando veo mis limitaciones, es como Pablo decía, ¿no? Como ahora me jacto yo de mis debilidades o limitaciones, porque es ahí donde el poder de Dios se perfecciona. Y la autora nos lleva también a que cuando veamos nuestras limitaciones, vayamos a aquel que no tiene límites. Wow, sí. Nuestra vida diaria nos apunta todo el tiempo a eso, a nuestras debilidades, a nuestras limitaciones, aquello que de plano se sale de nuestro control, aquello que no podemos. Y la autora nos dice, cuando no puedas, ve a aquel que sí puede. Cuando identifiques tus debilidades, ve a aquel que es fuerte, aquel que no es débil. Cuando identifiques tus limitaciones, ve a aquel que es infinito en poder, en amor, en gracia. Entonces, me encanta eso. Me hace ver los límites desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra óptica. O sea, viene siendo como esa barrera en la cual puedes disfrutar de lo que es Dios, ¿no? O sea, porque cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas, podemos ver
cómo es la fuerza de Dios, porque cuando yo llegué al límite, reconozco que llegué al límite. De aquí en adelante es la capacidad que Dios tiene para darme fortaleza o para ser fuerte, o mi capacidad de ser paciente, ¿no? Entonces ya llegué al límite de mi paciencia. Entonces de aquí en adelante, si puedo ser paciente, es solamente por la gracia de Dios o el poder de Dios. Así es. O sea, me encantó eso que dices. Reconocer nuestras limitaciones, podemos disfrutar de Dios. O sea, podemos tener una relación diferente una relación diferente con nuestras limitaciones. Porque nuestras limitaciones es como el punto inicial donde podemos conocer y comprender realmente la grandeza de Dios. Algo que se me hizo a mí muy interesante y me gustó mucho, creo que a mí me dio mucho consuelo, ¿no? Es que Dios es infinito, pero Él creó un mundo finito. Las criaturas de su mundo son finitas, y a veces como creemos que nosotros somos infinitos o que la gente que nos rodea es infinita, como el sufrimiento que alguien me puede causar es infinito. El dolor que alguien me puede causar es infinito. La traición que una persona me puede hacer es infinita. O el pecado que alguien pueda hacer en contra de mí es infinito. Pero en el mundo que Dios creó es un mundo finito. Entonces, el sufrimiento que existe en este mundo también es finito. El dolor que existe en este mundo también es finito. Entonces, creo que nos trae mucho consuelo, aunque para algunas personas podrían decir, híjole, encontrar mis limitaciones es como de, no es algo como que muy agradable o algo que presumir, pero realmente es algo muy bueno. De hecho, el subtítulo del libro es 10 maneras en que Dios es distinto a nosotros y por qué eso es algo bueno. O sea, que yo no sea infinito, eso es algo muy bueno, porque mi capacidad de pecar está limitada, pero el amor de Dios es ilimitado. Infinito significa que no tiene límites, ¿no? O sea, la misericordia de Dios es ilimitada, el perdón de Dios es ilimitado, su amor es ilimitado, mi capacidad de hacer sufrir a los demás es limitada. Mi capacidad de pecar, mi capacidad de hacer algo malo o que alguien me haga algo malo. Es más, mi dolor, mis problemas tienen un límite. Una vez escuché a Quique Torres que dijo que a veces estamos muy preocupados, ¿no? por nuestros problemas, pero dice él, yo te aseguro que en 100 años, cualquier problema que tú tengas, el más grande que tengas, en 100 años ya nadie se va a acordar de eso. O sea, incluso nuestros problemas, por más grande que lo pensemos o que lo sintamos, en 100 años ya nadie se va a acordar. O sea, nuestros problemas tienen un límite, pero gracias a Dios, y eso es bueno, Dios no tiene límites, así que podemos confiar en Él. O sea, es algo bueno para nosotros que Dios no tenga esos límites, ¿no? Sí. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 56. Y yo creo que ya lo había leído hace mucho, pero honestamente creo que leer este libro y entender esos atributos de Dios me hace como entenderlo de otra manera, ¿no? Más profundo. Pero el Salmo 56, el versículo 8 dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. O sea, el salmista está siendo bien específico de cómo nuestras aflicciones, nuestros problemas, incluso nuestras lágrimas, que podemos pensar que son muchas, Dios las tiene contadas. O sea, quiere decir que tienen un límite, ¿no? No son infinitas. Si Dios las puede contar, las puede guardar, quiere decir que se pueden contar. Entonces, qué esperanzador y qué consolador es que, como mencionabas tú, que aún mis pecados son contados. O sea, el Señor los puede contar, que aún mis lágrimas, mis aflicciones empiezan, pero también terminan porque van a tener un límite. O sea, no voy a vivir eternamente llorando, no voy a vivir eternamente afligida. Otra manera de ver este atributo, ¿no? En las relaciones y me confrontaba mucho esto, es como cuando nos decepcionamos de las personas, ¿no? También que dice la autora, esperamos que las personas sean infinitamente confiables,
cuando nadie puede ser infinitamente confiable o infinitamente leal o fiel, solamente Dios. Y esto es como bien, trae mucho alivio, ¿no? Al corazón de saber, sí es cierto, o sea, no somos infinitamente buenos, ni confiables, ni constantes, ni vamos a tener rachas malas, pero no son infinitas, van a ser limitadas, y eso también te lleva como a vivir en esa, o extender esa gracia, ¿no? A las personas y no esperar. Decía aquí la autora, no esperar que un ser finito actúe o nos proporcione lo que solamente un ser infinito puede, ¿no? Como esa confianza eterna, ¿no? Ilimitada. Y te trae como mucho, no sé, descanso, ¿no? En saber como, sí es cierto, o sea, las personas me van a fallar, yo también voy a fallar, yo también voy a pecar una y otra vez, pero hay alguien que nunca me va a fallar. O sea, hay alguien que realmente su amor es infinito, su perdón es infinito, su gracia es infinita, y eso es suficiente, porque la autora menciona, cuando caemos en eso, cuando caemos en esperar de las personas lo que solamente Dios nos puede dar, pues estamos cayendo en idolatría, ¿no? Esperando o exigiendo que alguien nos dé lo que solamente Dios puede dar. Con sus limitaciones, igual que nosotros, es imposible. Sí, creo que a veces tendemos a vivir como que intranquilos o intranquilas, tendemos a vivir como en la sospecha de todo el mundo, sospecha de que quién me va a traicionar, quién me va a hacer. Digo, entiendo, hay gente que ha pasado quizás por cosas difíciles. A ver, la capacidad del ser humano de hacer algo malo a otro ser humano a veces sorprende, ¿no? Pero nuestra esperanza, o sea, no queremos decir que, bueno, las personas que nos rodean, así como nosotros, no somos infinitos en lealtad. Las personas que nos rodean tampoco son infinitas en lealtad. Alguien nos va a traicionar, alguien nos va a mentir, alguien nos va a dejar abajo, ¿no? Eso, pero no estamos diciendo como que caer en el pesimismo. Lo que estamos diciendo es verdad, eso va a pasar, eso porque vivimos en un mundo finito con criaturas finitas. Nuestra esperanza está en confiar en el que es infinito. O sea, porque tú decías, si estamos esperando lealtad infinita, obediencia infinita, compromiso infinito en algo, estamos haciendo un ídolo de eso, porque solamente Dios nos puede dar eso. Pero el consuelo que tenemos es que en Dios encontramos eso. En Dios encontramos el consuelo. Entonces, no es que esté buscando que alguien me traicione o que alguien me hiera, pero cuando tengo la confianza de que cuando eso suceda, puedo acudir al que su consolación es infinita. Puedo acudir al que su amor, que su paciencia, que su misericordia es infinita, que su consuelo es infinito y que su paz es infinita. Entonces, eso es lo que nos da consuelo, eso es lo que nos trae paz, eso es lo que estamos diciendo como que es algo bueno, porque solamente estamos reconociendo que en este mundo de criaturas finitas, la capacidad de dar amor de nuestros semejantes es finito. Gracias a Dios, porque también la capacidad de pecar y de hacer sufrir también es finita. Pero también la capacidad de amar, de ser leales, incluso de acompañar, son finitas. Pero en Dios encontramos consuelo porque Él es infinito. Y algo que yo descanso mucho es que yo no puedo estar con mis hijos todo el tiempo. Como papá, es algo que a mí me encantaría estar ahí en todo momento, protegiéndolos, cuidándolos a mis hijos, de que no les pase nada. Pero yo tengo que reconocer que soy limitado. Yo no puedo estar en todos los lugares, ¿no? Yo no puedo estar en todo tiempo con mis hijos, ni en todo lugar con mis hijos. Pero mi consuelo no está en que yo tenga la capacidad de ir a cuidarlos en todos lados. Mi consuelo está en que conozco al Dios que es infinito, que Él sí puede estar en todo lugar, Él sí puede estar en todo momento con mis hijos. Entonces yo puedo descansar
en que, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de otros atributos de Dios que son infinitos, pero me encantó cómo la autora comienza hablando de este atributo, porque todos los demás atributos están conectados con este atributo de Dios que es infinito, de que no tiene límites, porque cuando empezamos a hablar de las características de Dios, son características de Dios que no tienen límites. O sea, cuando hablamos de su capacidad de estar presente, Él está presente en todos lados. La capacidad de hacer algo, Él es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay otros atributos de Dios que menciona la autora, y uno de los atributos que habíamos platicado para mencionar en este episodio fue el de la inmutabilidad. Dice la autora que Dios es inmutable. ¿Nos puedes explicar así brevemente qué significa que Dios es inmutable? Sí, la palabra inmutable significa que nunca cambia. Entonces, si decimos que Dios es inmutable, es un Dios que nunca cambia, que no puede cambiar, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, no cambia porque Él es inmutable. No puede hacerlo, no porque no tenga el poder para hacerlo, más bien, sino no tiene la capacidad porque Él es un Dios. Eso es su atributo que no se mueve, ¿no? Que no cambia. Y la diferencia es que nosotros somos seres que cambiamos todo el tiempo. El Salmo 102 dice, en los últimos versículos, dice que desde el principio el Señor fundó la tierra, los cielos, son obras de sus manos, que estos perecerán, que incluso se van a desgastar, dice, o sea, los cielos y la tierra se van a desgastar como ropa vieja. Pero el versículo 27 dice, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Y qué asombroso es esto, ¿no? Qué asombroso es ver, o sea, tan fácil como abrir nuestros ojos y ver todos los cambios que vemos, que experimentamos, no solamente en nuestra vida o en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nacemos, ves a un bebito a la semana de nacido, ya cambió un montón, ves a un bebito a las 2 semanas, ya cambió un montón. Sí. Nosotros cambiamos en nuestra manera de pensar, en nuestras opiniones, en nuestros gustos, cambiamos de amistades, cambiamos físicamente, estamos constantemente cambiando. En el contexto del matrimonio, algo que mi esposo y yo siempre decimos es que aún en el matrimonio no debemos de dejar de conocernos porque seguimos cambiando, o sea, las temporadas nos cambian, circunstancias, ¿no? A veces que no esperamos nos cambian, pero la seguridad que tenemos es que nuestro Dios nunca cambia. Y esto nos da tanta paz y seguridad porque sus promesas nunca cambian, sus planes nunca cambian. Lo que el Señor ha dicho que va a hacer con nosotros, eso lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Su carácter no cambia, sus planes son constantes. Él es el punto de referencia. Él podemos decir con certeza que es nuestra roca firme, esa que nunca cambia. Sí, hay algo que una vez escuché, porque fui a Querétaro, ahí hay le llaman monolito, es una piedrotototota, le dicen la peña de Bernal o la roca de Bernal. Ajá. O sea, es una piedrota así grande, es una montaña, pero es una sola piedrota, ¿no? Entonces, me decía mi amigo, el que me llevó ahí a conocer esa peña, dice que, o sea, hay registros de cuando los españoles llegaron a esa región de Querétaro y mencionaron a esa roca, ¿no? Entonces, yo me quedaba pensando o estaba reflexionando en todos los eventos históricos o todas las cosas que han sucedido alrededor de esa zona, ¿no? Uh-huh. Y la roca, la peña sigue ahí, sigue igual. O sea, ha cambiado todo. Me imagino que ha cambiado hasta la vegetación, uh-huh. Porque ahora hay pues es como un pueblo ahí alrededor. Me imagino que antes no existía. Ha cambiado, o sea, México, Querétaro ha cambiado, se ha modernizado muchas cosas y esa roca sigue ahí, o sea, no cambia. Todo lo demás cambia, pero eso nunca cambia. Vienen las tormentas, vienen las lluvias, vienen incendios forestales y la roca ahí sigue. Entonces, como que yo me imagino que cuando los salmistas
escribían acerca de la roca firme, estaban pensando algo así, ¿no? Yo me imagino que ellos estaban viendo como una montaña así que no cambia. O sea, por más que las cosas cambien, por más que el tiempo cambie, o sea, eso sigue ahí. Y creo que es un atributo de Dios, que Dios no cambie. Yo creo que son de las cosas que en lo personal a mí más paz y confianza me da. Porque yo puedo leer de las promesas de Dios, pero ¿qué me asegura a mí que Dios va a seguir pensando lo mismo? Uh-huh. ¿Qué me va a hacer pensar a mí? ¿O qué me asegura a mí que Dios no ha cambiado de opinión? Uh-huh. O sea, que a lo mejor, bueno, que Dios se arrepintió de algo que dijo, o que, no sé, a lo mejor cuando yo conocí a Dios, a lo mejor Dios no me conocía por completo, o Dios no conocía todas las cosas. Y ahora, en base a su nuevo conocimiento, Dios ha cambiado de sus planes. Pero lo que vemos ahí en la escritura es que Dios no cambia, ¿no? Sus planes nunca cambian, sus deseos nunca cambian. Y algo que yo reflexionaba al respecto de esto es, las personas tenemos ese deseo de que las cosas no cambien, ¿no? A veces estamos como que muy obsesionados porque nada cambie, porque todo sigue igual, pero como decía al principio, a veces esos deseos, esas necesidades, es el alma del ser humano buscando y encontrándose a Dios. Uh-huh. O sea, ese deseo de que las cosas no cambien, de que las cosas duren, de que los niños no crezcan, de que, bueno, cuando están muy chiquitos sí, ¿no? Ya quieres que crezcan. Pero de que los hijos no crezcan, que las cosas no cambien, que la gente no se muera. Uh-huh. O sea, es ese deseo del alma humana tratando de encontrarse con Dios, o tratando de encontrar en las cosas creadas algo que solamente va a encontrar a Dios. Pero gracias a Dios, porque en Dios encontramos ese deseo de que las cosas no cambien, porque Él nunca cambia, ¿no? Sí, yo creo que es también como cuando entramos a temporadas, ¿no? Difíciles, que a veces somos muy aprensivos cuando todo está bien, o es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, pero luego entramos en una temporada difícil y no alabamos a Dios a lo mejor de la misma manera, o incluso cesamos de alabar porque no queremos estar viviendo la situación que estamos viviendo, no estábamos a lo mejor preparados, ¿no? O no conscientes de que todas las temporadas, tanto buenas como malas o altas y bajas, nos llevan a Dios, y todas son necesarias. El Señor todo lo permite, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien, aquellos que le amamos, pero sí somos como muy aprensivos con lo bueno, con lo tranquilo, con lo que nos da paz, con lo que nos hace sentir seguros, incluso en el tema de las amistades, ¿no? O sea, mientras todo esté como o cumpliendo la expectativa que yo tenía sobre cierta amistad, sobre cierta relación, está bien, pero luego hay un cambio y no estamos como preparados para eso. Al revés también, o sea, es el atributo este capítulo, la autora menciona mucho la parte de los nuncas y los siempres, de cómo a veces nosotros atribuimos a las personas, valga la redundancia, como si fueran inmutables, ¿no? Este atributo, como cuando decimos, es que tú siempre, es que yo nunca, como si tuviéramos también esa capacidad de no cambiar nunca, como de, no sé, tú siempre llegas tarde, o tú nunca me escuchas, yo siempre soy la que tengo que tomar la iniciativa, o no sé, yo siempre te busco, bla, 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 tantas cosas que podemos decir. Ya sé. Pero la realidad es que los siempre y los nunca no aplican en ninguna persona, porque nadie de nosotros es inmutable. Todos cambiamos. Quisiéramos a veces no cambiarnos y ser así como tan constantes, pero la autora dice, nadie tiene la capacidad de ser tan constante como solamente Dios puede hacerlo. Solamente Él es constante en sus promesas, en sus planes, en el aspecto de darnos misericordias nuevas cada mañana. O sea, ni siquiera nosotros amamos tan constantemente. A veces amamos y a veces no amamos. O sea, dejamos de amar. A veces perdonamos, a veces no perdonamos. La realidad es que nosotros no somos inmutables, sí cambiamos. Y vuelvo al mismo punto, ¿no? Como vimos en el anterior.
exigimos o esperamos que la gente tenga este atributo de Dios, como de no cambiar, de no fallar, de no disminuir a lo mejor su forma de amar, de perdonar, cuando no, cuando la realidad es que somos seres cambiantes que estamos cambiando todo el tiempo. Pero qué bueno es esto. La autora dice, ¿no? En este capítulo, su palabra es la verdad inmutable. O sea, esta es nuestra seguridad, nuestra única seguridad de todo lo que podemos, toda la seguridad que podemos tratar de conseguir en este mundo. La única seguridad confiable es su palabra. Dice, lo que la Biblia dice que es pecado, siempre será pecado. Pero también lo bueno de esto es que a quien Dios declara justo, siempre será justo. Wow. A quien Dios ha perdonado, siempre será perdonado. A quien Dios dice, a nada de lo que podemos hacer puedo quitarnos la salvación y la vida eterna que Él ya nos prometió. O sea, no es como nosotros. Nosotros decíamos, retenemos una amistad y tan fácil nos lastiman y la desechamos, ¿no? Pero el Señor no es así. Él es inmutable. Él nos salvó, Él nos prometió vida eterna y vida eterna es lo que vamos a tener. Sí, su deseo y sus promesas no cambian, ¿no? Uh-huh. Pero qué curioso, ahorita decías, a veces como que usamos o buscamos que la gente que nos rodea sea inmutable. O sea, a veces deseamos y a veces no deseamos, ¿no? O sea, primero, o sea, cuando decimos que alguien siempre o nunca me haces caso o siempre dejas un cochinero. Entonces, como que atribuimos ese atributo a una persona, como queremos que esa persona como que sea de esa manera, ¿no? O sea, o que no, o que esa persona como desearíamos que se fuera inmutable. O también como por ejemplo cuando decías que alguien no cambie en su sentimiento hacia nosotros o que no cambie de su manera de ser, que no cambie su actitud. Pero a veces eso es en relación a los demás, pero creo que también en relación a nosotros mismos, a veces nosotros nos creemos inmutables. Uh-huh. O sea, cuando vamos a la escritura y conocemos acerca de quién es Dios, sobre todo que nosotros somos finitos, limitados en sabiduría, en conducta, en obediencia, y Dios exige obediencia perfecta, nos da o nos muestra un modo de vida perfecto, y eso nos va a confrontar y nos va a exigir un cambio. Porque nosotros no somos perfectos. Uh-huh. Él es perfecto y nos muestra un camino de vida perfecto. Nosotros somos imperfectos. Entonces, cuando Dios nos llama al arrepentimiento, nos está llamando a un cambio. Pero qué curioso, ¿no? Que somos como que tan necios a veces. Uh-huh. Y decimos, es que yo no tengo que cambiar. Uh-huh. O yo no voy a cambiar. Es que yo soy así. Uh-huh. Es que... no sé, hablando de, por ejemplo, la prudencia al hablar. Y Dios nos llama a ser prudentes con nuestras palabras, ¿no? Dice Pablo a sazonar. Tú habla tus palabras, o sea, sazona tus palabras, ¿no? Habla con gracia. Uh-huh. Sé cuidadoso como hablas. Limítate si tienes que limitarte al hablar. Pero hay veces que decimos, es que yo soy así. O sea, yo hablo de esa manera. Yo hablo bien sincero, yo soy bien franco, soy bien honesto. Y yo no puedo cambiar. O sea, a veces como que nos atribuimos ese atributo. De decir, no, es que yo soy de esa manera. Pero qué mentira, ¿no? O sea, porque el único que no cambia es Dios. Entonces, si el único que no cambia es Dios, significa que yo sí puedo cambiar. Entonces, o sea, podemos abrazar las verdades de la escritura y podemos arrepentirnos y podemos caminar. O sea, si podemos cambiar, significa que podemos mejorar. O sea, Dios no cambia porque Dios no mejora. O sea, Dios ya es perfecto. O sea, si Dios tiene que cambiar algo para mejorar, o sea, estaríamos diciendo que Dios no es perfecto, pero Dios ya es perfecto. Él no tiene que cambiar nada porque ya es perfecto. Si algo tiene que cambiar es porque no era perfecto. Dios es perfecto. Nosotros no. Significa que tenemos la capacidad de cambiar
porque tenemos la capacidad de mejorar, tenemos la capacidad de ser más obedientes, tenemos la capacidad de ser mejores esposos, mejores esposas, mejores amigos, mejores hijos, mejores padres. Pero ¿no crees que a veces como que abrazamos esa idea de decir, no, yo no voy a cambiar, pero realmente es una mentira que nos estamos creyendo? Sí, sí, definitivamente. Es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo creernos inmutables, porque así no estamos obligados a morir a nosotros mismos, a cambiar de hábitos, a estudiar más la palabra y a ponerla en práctica, porque pues una cosa es estudiarla, leerla, pero ya ponerla en práctica, pues ahí está el reto, ¿no? Entonces en renunciar a pecados, actitudes, hábitos que no honran a Dios. En ese capítulo, la autora dice, así como la seguridad de mi salvación descansa en la verdad de que Dios no puede cambiar, la esperanza de ser transformada también debe descansar en la verdad de que yo sí puedo cambiar. El proceso de santificación se trata de eso, ¿no? Estamos en constante transformación, estamos siendo transformados y conformados a su imagen, a la imagen de Cristo. No nacimos así, nacimos pecadores, rebeldes, necios, pero la palabra de Dios sí tiene el poder de transformarnos a todos. A veces también siento que esto también es muy liberador. Digo, si lo vemos o lo aplico en mi vida, me confronta, ¿no? Como que sí puedo cambiar. Sí, no soy inmutable, sí puedo cambiar. Pero también es muy esperanzador, pienso yo, como a lo mejor no sé, en alguna esposa que tenga algún esposo inconverso y que pueda desanimarse y decir, es que nunca va a cambiar. Cierto. Pero la realidad es que sí puede cambiar. Dios tiene el poder de transformar a esa persona. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer con esa persona también, porque Él sí puede, Él sí tiene la capacidad. Él no es inmutable y Él tiene el poder suficiente para cambiarnos a nosotros, que no somos inmutables. Entonces, eso también trae mucho descanso y mucha esperanza. Sí, o sea, creo que abrazamos la mentira del Edén cuando confesamos o declaramos que alguien no va a cambiar. O sea, nadie es como Dios. Dios es, o sea, nadie es como Él. O sea, sí. Dios es inmutable. Entonces, es verdad que esperanzador es saber que, o sea, la circunstancia en la que hoy vivo puede cambiar y puede cambiar porque solamente Dios es el único que no cambia. Sí, definitivamente a veces creo que vemos, no sé, el corazón de una persona y vemos como que qué difícil, o sea, porque para nosotros sería como que imposible que una persona cambie. El otro día estaba escuchando a una persona hablando de un problema que tenía con otra persona y la escuchaba y así como que ya como desanimado, como ya en derrota de que esta relación ya no tiene arreglo, ya no tiene o sea, esto ya se murió. Pero le decía que qué grande esperanza tenemos en Dios, de que Dios, Él puede cambiar cualquier situación y que Él puede crear donde no existe nada. Dios puede crear paz donde no hay paz. Dios puede crear amor donde no hay amor. Dios puede crear santidad donde hay pecado y donde hay injusticia. Dios crea justicia donde no hay justicia. Entonces, que es esperanzador saber que cualquier circunstancia que vivamos en este mundo puede cambiar porque solamente Dios es el único que no cambia y Él tiene el poder para hacerlo, ¿no? Así es. Bueno, para avanzar en el otro atributo que habíamos acordado, acordamos hablar del atributo omnisciente. Híjole, la verdad es que también fue de los que me gustó mucho, pero platícanos así como brevemente qué significa que Dios sea omnisciente. Es un Dios cuyo conocimiento es infinito, o en otras palabras más comunes es que Él todo lo sabe. Todo el conocimiento, toda la sabiduría, todo el entendimiento, Dios lo posee. El Salmo 147, versículo 5 dice así: su entendimiento es infinito.
nosotros no lo sabemos todo y como tú dijiste, por más información que tengamos a la mano, ¿no? Tan accesible, no se compara al conocimiento de Dios. La autora en ese capítulo se introduce como, nos hace una pregunta y dice, piensa en la persona más inteligente que tú conoces. Y recuerdo que en el grupo pues todas, ¿no? Como, no, pues mi esposo, mi papá, yo misma, o cierta mujer. La más humilde, dijo. Sí, la más humilde, dijo yo misma. Y la autora dice, pues la persona más inteligente que conoces es una sombra muy difuminada de la inteligencia que Dios tiene o de su conocimiento. O sea, por más llenos de conocimiento e inteligencia, o sea, hay gente que te admiras, ¿no? O sea, yo de verdad que conozco mucha gente que me admiro de su conocimiento, de su inteligencia, de su sabiduría, de su capacidad de respuesta ante situaciones, pero eso es nada en comparado al conocimiento que Dios tiene, a su entendimiento. Y qué bueno, como también lo comentábamos, no recuerdo si fue fuera de aire o en el aire, qué bueno que no lo sabemos todo, porque la autora dice, si Dios respondía a todas nuestras preguntas, o sea, todas nuestras dudas, ¿no? Que todos tenemos dudas, todos quisiéramos a veces preguntarle a Dios y que nos respondiera de pie a pa, no todo, o sea, de la A a la Z, dice, no sería suficiente. Esas respuestas harían que en mi mente surgieran más dudas y más dudas y más preguntas, porque la realidad es que, como hemos visto, somos tan limitados y no tenemos todo el conocimiento ni el entendimiento para comprender los planes de Dios, que su palabra dice que son mucho más altos que los nuestros, que son mejores que los nuestros. No podríamos nunca ni siquiera llegar como a la par del conocimiento de Dios, pero qué bueno que Dios sí sabe, Dios conoce todo, Dios me conoce a mí, Dios sabe todo lo que realmente necesito. Yo no sé todo lo que necesito, pudiera pensar, pero más que necesidades a veces pudieran ser como caprichos. No, Señor, yo necesito un carro nuevo, pero Dios sabe lo que realmente necesito. Y Él es, además de Dios, es un padre amoroso, un padre fiel que le da a sus hijos aquello que Él sabe que necesitan y que le hacen bien. Entonces, qué bueno que yo no sé todo y que puedo descansar en que mi papá sí sabe todo. Wow. Sí, creo que a veces si desconocemos este atributo de Dios o si no lo tenemos presente como en nuestra vida cotidiana, podemos llegar a tener una mala relación con Dios. Incluso puede crecer amargura, resentimiento en nuestro corazón, porque creemos que a Dios se le escapó algo, ¿no? O sea, como si Dios no supiera de que lo que estoy pasando me está doliendo. A veces como que creemos que tenemos que informarle a Dios que lo que me está pasando o lo que me va a pasar o las cosas que yo veo en el futuro o las cosas que me imagino si suceden, me van a doler. Entonces a veces como que tendemos a esa idea de quererle informar a Dios, como que Dios, es que si esto pasa, me va a doler o me va a lastimar, pero Dios ya lo sabe. O sea, Dios ya sabe cada cosa que va a pasar. Dios ya sabe cada cosa que podría pasar. Incluso Dios me conoce a mí, o sea, me conoce más de lo que yo mismo me conozco. Dios conoce quién fui. Dios me conoce cómo voy a ser. O sea, eso a mí en lo personal también me da mucha paz el saber que Dios no se va a encontrar con algo en mí que lo vaya a sorprender. Uh-huh. O sea, no hay nada de lo que yo pueda hacer, de lo que yo pueda decir, de cómo me pueda comportar, en lo que me vaya a convertir, que Dios no sepa. Dios ya lo sabe. Entonces, si Dios me llamó a mí, si Dios me salvó, si Dios me ha dado de sus promesas, lo hace con pleno conocimiento. Pero a veces nosotros como tendemos a querer apropiarnos, ¿no?, de ese atributo y decir, no, es que Dios tú no sabes lo que está pasando, no sabes lo que estoy sintiendo. Pero Dios ya lo sabe. Y bueno, lo que mencionabas acerca de que a veces tendemos como a
a quererlo saber todo, ¿no? Pero Dios no nos hizo con esa capacidad, por una razón. Es que nosotros no podemos, no lo soportamos. Y mencionábamos ahorita antes de grabar que vivimos en la época de más información. Vivimos, o sea, es más, vivimos en la época de la sobreinformación. Ahora nosotros tenemos tanta información que tenemos que discernir entre la que es verdadera y la que es falsa, ¿no? Pero lo que vemos es que tanta información nos abruma. O sea, vivimos en la época de más información, pero vivimos en la época de más ansiedad. La gente está más preocupada. El mundo se está acabando siempre, ¿no? O sea, siempre hay una guerra inminente, siempre hay una enfermedad inminente, siempre hay un desastre natural inminente. Siempre lo ha habido. Pero ahora, como estamos tan informados, vivimos con el temor, vivimos con la incertidumbre de que es que esto puede pasar. O sea, la economía mundial se viene destruyendo, yo creo que desde el inicio, desde que los países empezaron a comercializar entre ellos. Pero parece que el exceso de información nos abruma. Pero caemos en esa mentira, ¿no? De que necesito saberlo todo. O sea, o a veces tendemos a decirle a Dios, Dios, es que, a ver, dime qué es lo que tiene que pasar. Dime qué es lo que tengo que hacer. Dime con quién me tengo que casar. Dime qué trabajo tengo que aceptar. Dime si tengo que cambiarme de iglesia. Dime, o sea, necesito saber qué va a pasar en el futuro, mis hijos en qué se van a convertir. Pero no fuimos hechos para eso. O sea, todas esas son preguntas que son válidas porque es el deseo de nuestro corazón. Como vengo diciendo, todas esas necesidades que tenemos, que queremos convertirnos o queremos saciar, es el alma del ser humano buscando a Dios. Esa necesidad de conocerlo todo. Es una necesidad mal enfocada o es una petición mal enfocada. Lo que nuestra alma está pidiendo es a Dios. Ahorita dijiste, yo no necesito saberlo todo. Yo no necesito conocerlo todo. Lo que necesito es conocer a aquel que lo sabe todo, conocer a aquel que lo conoce todo. Ahí es donde está nuestra confianza. Ahí es donde encontramos paz. No en nosotros creer la mentira del Edén de querer atribuirnos algo que no somos. Sí, hace poquito hablaba con unos amigos y mencionábamos esta parte que tú dices de cómo a veces las noticias o la información que nos llega, a veces sin ni siquiera buscarla, ¿no? Nos llegan los mensajes al celular con noticias que no buscamos, pero la mayoría de esas noticias son malas, de la inseguridad, de la delincuencia y todo eso. Y esa información a veces hablábamos nosotros de la diferencia de los tiempos, ¿no? De cómo cuando éramos niños nuestros papás nos dejaban jugar en la calle o ir a la casa del vecino, y ahora ni de chiste dejamos que nuestros hijos estén jugando en la calle o que vayan a la tienda solos. Sí, quizá los tiempos sí han cambiado, pero también es que no estaba en esta información tan a la mano. O sea, no te enterabas tú tan fácilmente lo que pasaba, los robos, ¿no? De niños o los asaltos o tantas cosas. No nos enterábamos porque no estaban, o sea, el internet o sí, o no corrían, no fluían tan fácilmente y tan rápido las noticias, pero ahora que sí, nos sentimos más ansiosos, nos sentimos más preocupados. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? La ansiedad nos lleva a querer saber más, pero luego cuando sabemos más, nos volvemos más ansiosos. Entonces es una trampa. O sea, el quererlo saberlo todo es una trampa, y es la misma trampa en la que Eva cayó. La serpiente le dice, Dios sabía que si probabas este fruto ibas a ser como él, o sea, ibas a tener más conocimiento, ¿no? Más sabiduría, entre comillas, ibas a ser como Dios, y era lo que Dios no quería. Y entonces, ¿qué dijo ella? Pues yo quiero saber eso que Dios no quería que supiera, eso lo quiero saber. Y es la misma trampa en la que estamos constantemente y que nos tiene tan ansiosos, tan preocupados, que no nos permite descansar me iba adelantando, como en la soberanía de Dios, en que Dios tiene cuidado de todas las cosas, en que Él sí sabe qué es lo que necesitamos, en que Él sí sabe cuánto va a durar a lo mejor nuestra aflicción, Él sí sabe cómo vamos a responder, Él sí sabe cómo vamos a salir tan fuertes o con una fe más fortalecida, ¿no? Nosotros no lo sabemos, no lo vemos, tiene que suceder, tiene que pasar, tenemos que atravesar.
el capítulo, y me gustaría mencionarlo así rápido, habla como de 4 verdades sobre la omnisciencia de Dios que traen esperanza y descanso a nuestras vidas. Y a mí la verdad es que me encantó. Y la número 1 dice, no puedes ser más inteligente que Dios. Pensamos que al saberlo todo, podemos nosotros proponerle a Dios como otra opción, ¿no? Como si supiéramos todo, entonces nosotros podemos evaluar y ponernos a la par de Dios de, ok, no, Señor, no lo hagas así, o no, mejor así. Pero la verdad es que no somos más inteligentes que Dios, entonces no nos sirve saberlo todo, ¿no? No nos sirve saber lo que Dios ya sabe. La número 2 es, no puedes negociar con Dios. Y aquí aplica esto, dice, Él ya sabe cómo procederás en cada escenario posible. Nosotros no sabemos, nosotros no podemos decir que no dure tanto, Señor, mi aflicción, ¿verdad? O no permitas, ¿no? Que suceda esto, o una enfermedad. O sea, ¿cuántas veces oramos para que Dios sane a un enfermo? Y cuando no lo hace es como, no, estamos en shock, como, o sea, ¿cómo el Señor no me respondió? ¿No me escuchó acaso? Pero la realidad es que Dios sabe qué es lo que necesitamos. Dios sí sabe cómo a lo mejor la enfermedad va a hacer que nuestro corazón se rinda a Él, o cómo vamos a poder conocerle de una manera más profunda que si no hubiéramos pasado por esa prueba, no lo pudiéramos conocer. La número 3 es, no puedes engañar a Dios. Toda actuación, por buena que sea, es evidente para nuestro Dios. Y esto me encanta porque Dios nos conoce. Aun cuando quisiéramos aparentar y vivir, no sé, como personas sabias, prudentes, íntegras, Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Él sabe por qué hacemos las cosas, porque a veces aún lo bueno que hacemos pudiera tener una motivación pecaminosa, ¿no? El que la gente nos apruebe o el llevarnos la gloria ante situaciones. Entonces, realmente Dios lo sabe todo. Dios conoce nuestro corazón y sabe el por qué hacemos las cosas. Y la última es, no podemos creer que Dios se olvida. Y este fue mi punto favorito cuando dice que Dios perdona nuestros pecados y se olvida de ellos y los lanza al fondo del mar. Dice la autora, no es que Dios realmente se olvide porque Él es Dios. O sea, Él no es como, por ejemplo, yo soy la persona más olvidadiza que yo conozco. A mí todo se me olvida. Sí, a mí todo se me olvida. Pero a Dios no. O sea, Dios no se le olvidó como, ok, te perdono y, sí es cierto, no me acordaba que habías pecado contra mí de esta manera. No, pero la realidad es que Él decide voluntariamente no recordarlo, no tomarlo en cuenta. O sea, aunque sabe todos los pecados que ya cometimos, que estamos cometiendo, aquellos que ni siquiera reconocemos y aquellos que vamos a cometer que ni tú ni yo sabemos, Dios ya lo sabe. Él decide no tomar en cuenta los que ya nos perdonó. Y tenemos la seguridad de que los pecados que vamos a seguir cometiendo, que no sé yo todavía, Él me los va a perdonar. Y no los va a volver a tomar en cuenta una vez perdonados. Así que, qué esperanzador es esto, ¿no? Saber que Dios es omnisciente, que Dios sabe todo y que yo no necesito saberlo todo. Sí, o sea, la manera como Dios perdona o cuando dice que Dios olvida, no es que como que ya no, o sea, Él decide no pensar en eso, pero no es como que se perdió en su conocimiento, ¿no? O sea, en ese caso no sería omnisciente. Si Dios adquiere o pierde conocimiento, entonces podemos decir que Dios no es omnisciente, pero Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Pero qué interesante es eso, ¿no? Ya estoy como Ismael. Qué importante es tener en cuenta que Dios es omnisciente y relacionarlo, por ejemplo, con el perdón. O sea, porque a veces tenemos la idea de que perdonar es olvidar. O sea, yo no he perdonado, no puedo perdonar a esta persona porque no he olvidado lo que me hizo. Pero, a ver, Dios perdona y Dios no olvida. Entonces, nos estamos equivocando cuando estamos hablando del perdón. O sea, el perdón de Dios es cuando Él decide no vincular o no sentir ese sentimiento aún y cuando recuerda el hecho, porque Dios sigue recordando. Entonces, si nosotros podemos perdonar a una persona, incluso aunque sigamos recordando, o sea, la manera como perdonamos nosotros o debemos perdonar es, a pesar de que recordamos, hacer el esfuerzo en el Espíritu Santo o a través de las fuerzas de Dios, de no asociar a una persona con la ofensa cometida.
Sí. Entonces, wow, digo, creo que es muy importante. Digo, algo que mencionábamos al principio es que los atributos de Dios o conocer cómo es Dios, nos da una perspectiva correcta de la vida, ¿no? O sea, nos ayuda a interpretar las cosas de la vida, de cómo relacionarnos entre nosotros. O sea, conocer a Dios nos ayuda a conocernos a nosotros. Conocer que Él todo lo sabe significa que solo Él todo lo sabe, significa que yo no lo sé todo. Entonces, cuando conozco que Él nunca cambia, yo sé que yo sí cambio. Que Él es infinito, significa que yo soy finito, que yo tengo limitaciones, ¿no? Entonces, sí, o sea, se me hace muy, muy interesante. Pero ya para terminar y no abusar tanto de tu tiempo, el último atributo, de hecho, literal, es el último atributo del libro, ¿no? Y creo que es el más importante y creo que es el que más confronta. A lo mejor es el más difícil de aceptar. Es el más difícil de abrazar y ciertamente, digo, no es nuestra intención ahorita resolver ningún debate teológico, pero sí hay bastantes debates teológicos al respecto de esto y para muchas personas les cuesta mucho trabajo hablar de este atributo de Dios y estamos hablando de su soberanía. ¿Qué queremos decir o qué quiere decir la autora cuando dice que Dios es soberano? Sí, para mí este atributo fue como la cereza del pastel. Fue así como, wow, me dejó así más asombrada y todos los demás como que cobraban sentido o los pude entender mejor. Decir que Dios es soberano es decir que es un Dios que gobierna sobre todo o que tiene control de todas las cosas. El Salmo 93:2 dice, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. O sea, Dios es Dios siempre, Dios es Rey siempre, Él está gobernando desde siempre. No hay a partir de aquí, a partir de allá. Él dice desde la eternidad, Él ha sido Dios. Nada se escapa de su control. Y me encanta porque este atributo a mí me trajo tanto descanso que de hecho sé que caigo en el ser muy repetitiva a veces cuando digo tanto en mi vida como cuando hablo con alguien, porque para mí el entender que Dios es soberano es la explicación, el consuelo para todas las situaciones. Como que está pasando esto, bueno, pero Dios es soberano, puedo descansar en eso. No sé qué va a ocurrir, mis hijos están enfermos, está esta situación que no sé qué hacer, me supera, bueno, pero Dios es soberano. O sea, si soy su hija y confío en la soberanía de Dios, voy a estar bien, porque el Señor está gobernando mi vida, Él tiene control. Yo puedo intentar hacer en mis fuerzas y tomar las mejores decisiones, pero aún en mis peores decisiones, Dios sigue siendo soberano y Él sigue gobernando sobre mi vida. El libro menciona cómo nosotras no somos soberanas, pero actuamos como si fuéramos soberanos. Dice, queremos gobernar, vivimos para nuestro propio reino, nuestro propio poder, buscamos nuestra propia gloria. Queremos el mismo trono de Dios, pero la realidad es que nosotros no reunimos las condiciones para gobernar. Solamente Dios, solo Él las tiene. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas y sobre nosotras, porque Él es nuestro autor, nuestro creador y nuestro alfarero. Y la realidad es que sí, somos tan egoístas que a veces nuestras motivaciones de vivir o de esforzarnos no es para la gloria de Dios. A veces estamos buscando nuestra propia gloria, ¿no? El éxito, incluso el tener una buena familia. A veces es porque nosotras queremos jactarnos de lo que hemos logrado en lugar de buscar la gloria de Dios. Queremos alimentar y fortalecer nuestro reino terrenal donde nosotras estamos en el trono, que vivir buscando la gloria de este Dios soberano, que Él sí está en el trono, que Él sí gobierna sobre todo. Sí, otra manera de decir que Dios es soberano es que, como te lo dijiste, Dios lo gobierna todo o que Dios lo controla todo. Uh-huh. O sea, no hay algo que... Bueno, por eso decíamos que el atributo de que Dios es infinito, ¿no? Tiene relación a todos los demás atributos. O sea, su capacidad de estar presente o de saber, su capacidad de saber las cosas no tiene límites. Él lo sabe todo. La capacidad de no cambiar no tiene límites, nunca cambia. Y cuando hablamos de su control, es que tampoco su control tiene límites. O
Él lo controla todo. No hay nada en el universo. De hecho, me encanta como dice R.C. Sproul, si hay un solo átomo en el universo que no esté bajo el control de Dios, entonces Dios no lo controla todo. O lo controla todo o no lo controla nada. Porque si hay algo que no está en el control de Dios, entonces significa que algo puede salir fuera de sus planes o de su control. Pero la Biblia declara que Dios lo controla todo. Dios es rey, lo gobierna todo y como dijiste ahorita, como leíste el Salmo, desde la eternidad. O sea, decimos que Dios es soberano porque queremos decir que Dios todo lo controla y que su control no tiene límites. Que Él está en completo control de todas las cosas. Digo, algo que a lo mejor nos cuesta un poquito de trabajo entender acerca de Dios o de su soberanía, es cuando lo asociamos con los gobiernos de este mundo. O sea, decimos, Dios es rey, y nos imaginamos a los reyes de la antigüedad o el rey de Inglaterra o el rey de España. Y decimos, y creemos que Dios tiene las mismas limitaciones que esos reyes, ¿no? Que eso es su control. Pero Dios es perfecto, su gobierno es perfecto, su reinado es perfecto. Él no es tentado, o sea, a Él no lo tienta el poder. O sea, Él tiene el poder y Él no es tentado por el mal. Que Dios pueda hacerlo todo está en armonía con que Dios es bondadoso y santo. Sí. O sea, que Dios es santo significa que Dios está apartado de su creación, es diferente. Él no puede ser tentado por nada. Dios no tiene necesidades. Por ejemplo, nosotros tenemos necesidades y a veces esas necesidades nos controlan. Nuestra necesidad de atención controla nuestro comportamiento. Nuestra necesidad de comer obviamente controla nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra necesidad de dormir. Todas nuestras necesidades nos controlan, pero Dios no tiene necesidades. Entonces no hay nada que lo controle a Él. No hay nada que lo tiente a Él. Dios no es tentado por el pecado. Entonces decir que Dios controla y gobierna todo, podemos confiar en su gobierno porque Él no puede hacer algo que está mal. Dios no es tentado por el mal ni por la maldad. Entonces, por una parte podemos decir que el gobierno de Dios es algo que nos da mucha paz porque Dios no puede hacer algo mal. O sea, todo lo que Él hace es bueno, todas sus acciones son buenas, sus decisiones, su gobierno es bueno. Pero hay una cosa que a lo mejor a algunas personas les pueda resultar como difícil de empatar o cómo explicarlo, y me gustaría conocer como tu opinión. Entonces, ¿qué decimos de la responsabilidad de cada persona? O sea, si Dios gobierna todo y Dios es soberano y Dios está en control de todo, ¿qué podríamos decir de la responsabilidad de cada quien? Significa que si Dios gobierna todo y controla todo, entonces ninguno de nosotros tenemos responsabilidad en lo que hacemos. ¿O qué piensas tú? Sí, de hecho la autora sí lo menciona como dos verdades paralelas, ¿no? Como sí, Dios es soberano, pero también es verdad que tenemos responsabilidad humana, o sea, y dice, Dios nos llama, pero nosotras tenemos la responsabilidad de responder al llamado. Por eso es que Dios llama, pero hay quienes lo rechazan, hay quienes no obedecen. Incluso nosotros en el día a día decidimos obedecer o desobedecer, decidimos pecar. Nadie peca por accidente, decidimos pecar. Dios sigue gobernando mi vida, pero yo tengo la responsabilidad de obedecer, ¿no? Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Ahí vemos la soberanía de Dios. Pero también en Mateo 11:28, Jesús dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y yo les daré descanso. O sea, ahí vemos ya una decisión también. Entonces son verdades paralelas. Claro que sí, Dios es soberano y gobierna sobre todo, aún en nuestros errores, aún en nuestra desobediencia. Por eso es gracias a Dios por su gracia divina y soberana, porque aún en nuestra irresponsabilidad o en nuestra infidelidad, Él sigue gobernando. Pero sí está esta parte del libre albedrío también, ¿no? Que nosotros nos toca
responder a su llamado, caminar, renunciar a aquello que ofende a Dios. Dice, Dios nos llama, pero nosotros respondemos a su llamado por nuestra propia voluntad. O sea, una cosa no anula la otra. Uh-huh. Si la Biblia declara que Dios es soberano y gobierna todas las cosas, podemos afirmar que Dios es soberano y gobierna todas las cosas. Si la Biblia nos hace responsables de nuestras acciones, incluso de responder al llamado de Dios, podemos afirmar que el hombre es responsable de sus acciones e incluso de cómo atiende el llamado de Dios. Lo que a lo mejor algunas personas se quiebran la cabeza, yo creo que de más, es en querer resolver este asunto. ¿Cómo armonizas todo? Uh-huh. Hay algunas personas que van a tender hacia el darle responsabilidad al hombre. Hay unas personas que van a tender hacia darle más el control a Dios. Y está bien. Digo, no hay problema. De hecho, es un debate de muchos siglos acerca de cómo armonizar estas dos cosas. Pero me encantó eso que dijiste. Son dos verdades que van paralelas. No es nuestra... Digo, ahorita hablando de que no debemos saberlo todo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo funciona esto? Es algo que excede nuestra capacidad y no necesitamos saberlo. Porque Exacto. Si necesitáramos saberlo, Dios nos lo hubiera dicho. Exacto. Él lo hubiera dejado claro. Pero está bien, abrazamos las dos verdades y vivimos con esas dos verdades. Y son dos verdades que nos dan mucha paz. Saber que podemos responder al llamado de Dios y debemos ser responsables de nuestras acciones, pero también de que Dios está en control de todas las cosas. Me encantó eso que dijiste. Incluso en nuestra desobediencia. Sí. No que Dios controla nuestra desobediencia, sino que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de nuestros pecados, Dios sigue estando en control. Y a pesar de los pecados de los demás, Uh-huh. a pesar de los errores y de la responsabilidad de las personas que nos hacen algo malo, Dios sigue estando en control. ¿Cómo exactamente es que Dios lo hace? La verdad no lo sé. Y creo que es algo que no vamos a saberlo. Quizás de este lado de la eternidad lo vamos a saber. Pero quizás más adelante sí. Nada más, ya por último, dice la autora algo que me gustó mucho y no sé si nos pudieras ampliar en cómo podemos darnos cuenta de que estamos tratando de atribuirnos ese atributo de Dios. Dios es el que lo controla todo, Uh-huh. pero nosotros no. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? Porque ella menciona, hay unos puntos en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestras circunstancias. ¿Cómo podemos darnos cuenta o acerca de que estamos tratando de atribuirnos ese papel que no nos corresponde? Sí, menciona, por ejemplo, asuntos como el cuidado del cuerpo, ¿no? Que no es algo malo, pero dice, cuando lo hacemos por la motivación incorrecta, podemos no deducir, más bien descubrir que estamos, que estamos idolatrándonos, ¿no? A nosotras mismas. Por ejemplo, cuando habla sobre el cuerpo, dice la manera en que manejamos nuestros cuerpos, dice mucho sobre nuestra necesidad de controlar. Cuando caemos en una preocupación obsesiva no solamente con la apariencia, sino con las enfermedades, por ejemplo, cuando tenemos mucho temor a, es que este alimento produce esto, o es que esta forma de vida me puede dar cáncer y todo esto, y que es muy obsesiva, ¿no? Esta preocupación por nuestros cuerpos, o el ejercicio, por el cómo queremos vernos y encontrar vanidad más que salud. Ahí eso revela, ¿no? Que realmente estamos, como decíamos al principio de este capítulo, como construyendo nuestro propio reino y no viviendo para la gloria de Dios. O sea, sí somos llamados a ser responsables con todas las áreas de nuestra vida y hacerlo todo como para el Señor, incluso lo que comemos, lo que bebemos, dice la palabra, todo es para la gloria de Dios. Pero cuando está esta motivación, que como en el caso del cuerpo, como la vanidad o el temor, entonces no estamos descansando en la soberanía de Dios. Otra área menciona las posesiones. No es malo tener cosas, pero sí es malo adorarlas. Y esto se ve cuando somos muy aprensivos con lo que tenemos y nos duele mucho cuando perdemos algo, cuando perdemos una posesión. Yo lo puedo ver a lo mejor hasta con un trabajo, un carro
O digo, a mí se me han metido a robar a mi casa y la verdad es que da risa, pero lo podemos decir así. No se robaron nada porque no teníamos nada de valor más que la televisión. Sí nos dolió, me acuerdo, sí fue como, pues con mucho esfuerzo, ¿no? Compras tú las cosas. Pero dices, pues así como se va, así nos volvemos a esforzar y el Señor nos va a proveer otra vez y vamos a tener. Pero sí sé que hay gente que es como, hay mucho dolor cuando pierde algo porque ese algo daba seguridad a su vida o daba valor a su vida. Entonces, pues podemos ver ahí también eso, ¿no? Cuando queremos controlar excesivamente, dice, lo que nos lleva a adquirir ciertas cosas, ciertas posesiones. Menciona como las compras compulsivas, el cuidado obsesivo de algo que tenemos, de alguna propiedad, etcétera. Dice, menciona eso, dice, la manera en la que reaccionamos al daño o a la pérdida de alguna posesión revela si teníamos problemas de control en esa área. Wow, sí. Otra área son nuestras relaciones, y todas nuestras relaciones son ordenadas por Dios, pero como oportunidades para mostrar amor a esas personas que son hechas a su imagen. Hay formas, dice aquí en el libro, más sutiles de controlar, como la necesidad de tener la última palabra, la necesidad de tener ventaja sobre otros, o la resistencia a hacer las cosas de una forma diferente a la nuestra. Ahí se ve cuando queremos controlar una relación también, ¿no? Cuando queremos que la otra persona haga lo que nosotros queremos que haga. Y pone estos ejemplos, la verdad me dan risa, ¿no? Como tan sutiles, tan sencillos, pero que si nos examinamos, vamos a encontrar queriendo hacerlos, queriendo que nosotros tengamos la última palabra, que la persona reaccione como esperamos que reaccione, o resistiéndonos a vivir de una forma o hacer algo diferente a lo que la otra persona quiere, ¿no? Y aquí nos anima como a escoger la amabilidad en lugar del control. O sea, que nuestras relaciones con todo alrededor, con todas las personas, se caracterizan por esto. O sea, no por nosotras controlarlas, sino simplemente para verlas como oportunidades para mostrar el amor. Y la última área son nuestras circunstancias. Menciona ella que la vida es incierta, que la mayoría de nosotros no sabemos manejar muy bien la incertidumbre, ¿no? Nos pone en un escenario donde no tenemos el control, y creo que ahorita la mayoría de las personas eso nos produce ya mucha ansiedad, ¿no? Cuando viene algo que no teníamos presupuestado, alguna situación inesperada, nos produce ansiedad, nos lleva a preocuparnos de más porque no estamos controlando la situación, porque no estamos controlando la temporada que yo tenía pensado que así iba a ser, ¿no? No está mal preocuparnos, pero si la motivación es controlarlo todo, entonces es pecado. Y esas eran las 4 áreas. Ok. Entonces, si nosotros no hay cosas que nosotros no podemos controlar, y estas áreas, o sea, se mira como nosotros o como una persona puede estar como que tratando de atribuirse algo que no le corresponde. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos o que sí podemos controlar? O sea, ¿a qué es lo que deberíamos de poner atención acerca de lo que tenemos que controlar? Sí, lo único que es nuestra responsabilidad y que sí podemos controlar, y que de hecho Dios nos llama a controlar o obedecer, son nuestros pensamientos. Eso sí lo podemos controlar. No podemos controlar a lo mejor los dardos que el enemigo va a enviar a nuestra mente y esas mentiras, ¿no? Que el enemigo, el mundo, otras personas van a enviar a nuestra mente, a nuestra vida, pero sí podemos controlar qué es lo que yo voy a creer. La manera de controlar nuestros pensamientos no es otra que conociendo la verdad. Podemos desechar las mentiras cuando conocemos la verdad. Entonces, aunque venga un pensamiento, una mentira, no la vamos a poder desechar porque yo ya sé que dice la Biblia, yo ya sé que dice la palabra de Dios. Y una vez que sometemos a nuestros pensamientos, los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo, cambian, y lo mencioné hace rato, cambian nuestras actitudes, cambian nuestras acciones, cambian nuestras palabras con las personas. Entonces, quiere decir que podemos llevar una vida piadosa, una vida obediente a Dios, empezando por lo que creemos. Eso sí es lo que podemos controlar. Dios no nos cambia la mentalidad así como, ay, ¿en qué momento estoy pensando así? Pensamos, creemos, tenemos fe cuando creemos las verdades de Dios, y eso obviamente en lo práctico pues es fomentando, desarrollando un hábito de la lectura, del estudio de la palabra,
de congregarnos fielmente. Eso es lo que sí podemos controlar nosotros. Excelente. Vero, muchas gracias por venir aquí al episodio. Ya la verdad es que llevamos bastante tiempo ya grabando. No sé, si hay algo con lo que te quedaste del libro. Digo, les repito, para los que no han leído el libro, mencionamos 4 atributos, son 10, ¿no? Como 10 atributos, la introducción y el final. La verdad es que el libro está buenísimo. Tiene un montón de cosas, pero no sé si hay algo con lo que te quedaste que quisieras compartir a alguien que a lo mejor no ha leído el libro y por qué debería leerlo. Sí, este libro, creo que ya lo mencioné, la verdad es que a mí sí me cambió mi perspectiva incluso de leer la Biblia. Hay creo que es en la conclusión del libro, viene como un ejercicio en el Salmo 139 y eso sí quisiera recomendarlo, que leyeran, las que estén escuchando este episodio, que leyeran el Salmo 139. Es un salmo donde se ven todos los atributos de este libro en ese mismo salmo, pero una vez que los estudias, lo lees y dices, está tan claro aquí, está tan claro cuando el salmista dice que Dios conoce todo nuestro levantarnos, conoce todas nuestras palabras, aun cuando no las mencionamos. Está hablando de la omnisciencia de Dios, o cómo Él controla todo, está hablando de su soberanía, de la eternidad. Entonces, qué hermoso es poder conocer a Dios y no solamente que esto quede en un conocimiento, ¿no? o en información, como estamos llenos de información, sino que podamos ver que nuestra mente o nuestra perspectiva de la vida de nosotros mismos es cambiada. Y eso es lo que el libro hizo para mí, ¿no? Como este estudio, el cómo poder incluso leer la Biblia de manera distinta, más profunda. Me trae mucha paz, mucho descanso, mucha seguridad, así que pues animo a todos a que lean el libro. Pueden comenzar leyendo el libro y yo les aseguro que el Señor les va a hablar de una manera tan específica y tan bonita que no van a leer la Biblia y van a entender aún mejor, ¿no? Y esto es el propósito del libro, de hecho, que conozcamos más a Dios y que nuestro asombro crezca, que se vaya todavía aumentando, ¿no? Nuestro asombro por Dios, por su carácter, porque esto nos hace valorar todavía más la gracia que nos es dada. Perfecto, muchas gracias, Vero. Gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Bueno, les repito, para los que llegaron hasta acá, el libro se llama Nadie como él y el autor es Jane Wilkin. No mencioné la editorial. La editorial es Poema. Este libro lo pueden encontrar aquí con nosotros en Camino Librería. Si no nos sigues, por favor, síguenos en nuestras redes sociales de la librería. Estamos en Camino Librería en Instagram y Facebook. Y aquí ahí puedes encontrar la dirección y los horarios del local si quieres venir a visitarnos. Y aquí está este libro, buenísimo libro. Y bueno, muchas gracias, Vero, una vez más. Gracias a los que nos escucharon hasta acá. Gracias a los que nos siguen en las redes sociales del podcast. Lo repito, Camino Podcast. Estamos en Instagram y Facebook. Y yo sé que ya estás escuchando el episodio en tu plataforma favorita, pero te comento que estamos en más plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Podbean, en Amazon Music y en YouTube Music. Ya no existe Google Podcast, ahora se llama YouTube Music. Estamos ahí en esas en plataformas. También estamos en YouTube. Es el puro audio, pero también está ahí. Si quieres compartir este episodio con más personas, lo puedes hacer en todas esas plataformas. O si quieres escucharlo muchas veces, también está bien. Nos ayuda mucho a subir los números. Pero bueno, muchas gracias a los que nos acompañaron hasta acá. Pero es más, muchas gracias por haber aceptado y por haber sugerido este libro. Está buenísimo. Bueno, pues es todo. Muchas gracias. Bye bye. Bye.